Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este masterclass gratuita de escribir el dolor, escribir la vida para sanar. Mi nombre es Laura San José, soy licenciada en comunicación, periodista y escritora. Me he especializado en la no ficción, en las historias de vida, que son el género que más me apasiona, y desde ahí también escribí la propia herida, digo yo. Voy a compartir pantalla para que puedas seguirme en esta presentación. Escribir la vida para sanar. De eso se trata esta masterclass. Ya me presenté. Te voy a contar un poquito de mis heridas. Me crié con una mamá bipolar, muy violenta. Mi papá se fue cuando tenía 4 años. Estuve 8 años en una relación con una persona muy perversa, con un narcisista, manipulador, etc. Tuve ataques de pánico y crisis de ansiedad durante un año entero. ¿Y qué hice con todo eso? Escribí. Escribí en esta novela, muchas gracias por todo, la historia con mi mamá. En el presente narrativo ella se estaba muriendo y en el pasado se iba armando y acomodando ese vínculo. Con la historia con mi papá fue completamente distinto el proceso de escritura, en eso estoy trabajando. La historia con mi mamá tenía mucho para decir, mucho para contar, muchas anécdotas, muchas historias. Con mi papá nada. Entonces, nada, fue pararme desde un lugar diferente, salir a contar la ausencia, el hueco, eh, lo que no había, ¿no? Partir desde la nada, contar la nada. Y durante mis ataques de pánico he llenado casi 5 diarios que me acompañaron en todo el proceso de ansiedad. Cada vez que venía un episodio de ansiedad, lo vinculaba con algo que estaba pasando afuera y ahí aparecía un recuerdo que yo parecía que lo tenía dormido, anestesiado, olvidado. Y después de escribir y después de llorar mucho, podía volver a entrar el aire en mis pulmones. Así que la escritura para mí, si te tengo que decir, siempre fue sanadora, acompañante, amiga, confidente. Mira, una vez le preguntaron a Isabel Allende, eh, escribió un libro que se llama Paula, que es la historia de su hija, que se murió de una enfermedad muy extraña. Y ella en un libro que se llama La suma de los días cuenta cómo se le ocurre escribir determinada historia y hacer plata con eso, ¿no? Y ella les responde a sus lectores, a gran cantidad de lectores enojados que le mandaban mails, les responde, es la única forma que sé de atravesar el dolor, escribir. A una escritora, ¿no? Preguntarle por qué está escribiendo algo que la partió al medio. Bueno, porque eso es lo que sabe hacer, escribir, volcar en palabras escritas. Otros cantarán, otros pintarán. Tal vez vos necesites escribir eso que te duele, que te acalla también hace tiempo, ¿no? A veces uno se rumorea la historia un montón de veces y a veces simplemente la tenés atragantada, acogotada y necesitas de alguna forma sacarla. La escritura es sana porque nos permite tomar distancia de la historia, porque vos ya no sos vos, sino que sos un personaje, porque permite ver a los personajes en su accionar como si estuvieran interpretando una obra de teatro. Yo me estoy formando en las constelaciones familiares y hay una representación, ¿no? De una parte de la vida de alguien. Y en la escritura pasa lo mismo. Los personajes están interpretando algo. Nos permite dar cuenta si nuestra voz narrativa está en un lugar de víctima de la historia o puede tener otras interpretaciones y puede hacerse cargo de aquello que está pasando. La voz víctima narrativa molesta, sacia enseguida. Aparecen los propios juicios y puntos de vista que anulan la visión sobre la hoja, ¿no? Sin darnos cuenta estamos escribiendo todo eso. Y nos ayuda a dimensionar los problemas. Los problemas hacen grande al personaje. El tamaño, diría Aristóteles en su estructura dramática, el tamaño de los obstáculos para el personaje a superar es lo que determina la fortaleza interna del personaje. Entonces, si el problema más grande para el personaje, esto en el cine o en la narrativa, si el problema más grande del personaje es que se le murió el gato o que se le secaron las plantas del balcón, bueno, o tenemos un personaje muy desequilibrado o nos estamos haciendo un problemón por algo que en contraste con otras cosas
¿sí? En contraste con otras cosas, no funciona. Hay algo que no está funcionando, ¿no? Entonces uno dice, acá el personaje se ahogó en un vaso de agua. Si es funcional a la historia, válido, pero también a veces sirve que uno vea a ver en dónde está posicionado, ¿no? Frente a la historia. Eh, ya te sigo contando. Escribir siempre es un camino hacia uno mismo. La hoja es un gran espejo de vos, de quién sos, de lo que te pasa, de dónde te ubicaste con lo que te pasó. Y aunque sea uno mismo el que está escribiendo, ¿eh? Pero hay un proceso que se da medio por atrás, medio con el inconsciente, ¿no? Yo siempre digo, escribimos con el inconsciente, corregimos con el consciente. Y ahí es donde se da este juego entre emociones y razón. La escritura no es un proceso racional. Y quien se sienta a escribir con la razón está escribiendo con el ego, y esa escritura es papa frita. Yo apelo a la escritura con tripa, con corazón. Hoy tuve una clase con una querida alumna que había escrito un libro hace mucho tiempo y me comenta que un pedazo del capítulo que corregimos fue un pedazo que desentonaba con todo el resto de la escritura, porque tenía algo, tenía un calor que no tenía todo el resto. Entonces me dijo, ese pedazo, justo ese pedazo, lo escribí muy cerca de aquello que me pasó. Todo el resto lo escribí después. ¡Fa! ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Vamos a trabajar con tu historia. Y primero te quiero contar de la estructura. La estructura, vuelvo uno para atrás. La estructura es el esqueleto del texto. Yo siempre pienso en el texto como un cuerpo humano, que tiene huesos donde se apoyan las cosas, que tiene tensiones, los nervios, que tienen venas, la sangre, que tienen músculos, porque hay que darle carne a esta historia, ¿no? ¿Con qué? Con descripción, con personajes, con diálogos, con escenas, abrir, tensionar, todo eso. Pero la estructura es clave, más que nada para arrancar a escribir, para que no naufragues en tu propia historia, porque seguramente van a venir un montón de recuerdos. Pasa algo cuando empezamos a escribir nuestra historia y es muy mágico, muy misterioso, y es que se abre como la caja de Pandora. Y entonces recuerdos insólitos que los tenías medio olvidados, empolvados, aparecen. Y aparecen en el lugar menos pensado, ¿eh? Estás en el semáforo del auto en la calle manejando y de repente, ¡pum!, aparece algo. Entonces yo siempre recomiendo que cuando empiecen a escribir su propia historia, o se armen un propio grupo de WhatsApp para mandarse, o lleves una libreta y una lapicera si viajas en transporte público, por ejemplo, eh, y puedas ir tomando nota, porque ese recuerdo, así como te vi, con esas palabras, y que generalmente arranca como una línea suavecita. Mamá me peinaba las trenzas a la mañana antes de ir al colegio. Eso hay que agarrar y tirarlo en una hoja, en un WhatsApp, lo que sea, pero es la forma que empieza a funcionar la cabeza con la escritura. Y es ahí donde yo digo que este trabajo es terapéutico y es sanador, porque uno se empieza a vaciar de todo eso que estaba medio escondido, ¿no? Es como que hay algo que aparece, o hay un aspecto nuestro que aparece diciendo, gracias por darme lugar y por darme voz. Necesito contar esto. Estructura, los huesos, ¿dónde vamos a apoyar la historia? Es esa línea, es el Google Maps, es el mapa, el destino, la dirección, vos la ponés, te marca un destino, te marca una ruta, y esa ruta puede variar, como puede variar también que se trae una calle, te manda por otra, recalculás, pero sabés a dónde vas. Y es re importante. Este es mi método, ¿eh? Hay gente que te dice, arrancá a escribir con la hoja en blanco y déjate llevar. Yo te digo, tené una estructura para poder caminar un poco más seguro y más firme sobre esa historia. Hay aspectos, hay recuerdos, hay partes que vas a terminar desechando, hay otras que vas a terminar sumando, pero tenés un reel, tenés a dónde ir con la historia, y eso es re importante. Hay una estructura, yo le llamo estructura Murakami, esto es un invento mío, si lo buscan en Google no lo encuentran, pero es una herramienta maravillosa que les comparto. Tiene un libro Murakami que se llama Después del terremoto, y dentro del libro un fragmento de un cuento que se llama Un ovni aterriza en Kushiro. Voy a leerles este fragmento y después les voy a dejar una pequeña consigna. Estuvo 5 días enteros sentada frente al televisor, en silencio, con los ojos clavados en las imágenes de hospitales y bancos derruidos,
calles comerciales calcinadas por el fuego, líneas férreas, autopistas cortadas, hundida en el sofá con los labios apretados con fuerza, ni siquiera respondía cuando Komura le hablaba. El quinto día, un domingo, cuando Komura volvió del trabajo a la hora acostumbrada, su esposa había desaparecido. Y acá corta Murakami, yo acá hice como un conjunto para unificar pedazos del principio, pero esto está en los primeros 3 párrafos, corta, pone un punto y lo que sigue es esto. Komura trabajaba de comercial en un prestigioso establecimiento de Akihabara, especializado en equipo de sonido. Vendía productos de alta gama y a su sueldo le sumaba una comisión por venta realizada. ¿What? Nada que ver. ¿Qué pasó con la esposa de Komura? Miremos esta estructura. ¿Qué está haciendo Murakami aquí? Murakami traza una línea, que es como una especie de presente narrativo, en este caso un poco extraño, pero puede ser una cotidianidad estable. La mujer sentada mirando tele. Esa cotidianidad, así como él la está conociendo en ese momento, se rompe por un suceso. La mujer desaparece. Y el autor, en vez de seguir contando hacia adelante, no dice, y entonces él llamó a la policía, fue a llamar a su suegra, le preguntó a la madre dónde estaba el hospital, bla, 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 bla. No. Se va al principio de todo, antes de que pasara todo eso, antes de que la mujer se sentara frente a la tele a mirar tele. Se va al momento en donde se conocieron. Ella avanza lento sobre la historia y vuelve a pasar por esta situación, no sé si llegan a ver el cursor, esta situación en rojo, y vuelve a pasar por el caos y ahí hacia adelante. Pero ¿qué genera todo esto? ¿Qué genera con todo esto? Algo maravilloso. Una pregunta. Una pregunta en el lector. ¿Qué pasó con la esposa de Komura? ¿Qué pasó? Esa pregunta hace que vos te leas todo el principio de la relación y pi, y puedas después seguir, ¿no? Y todavía mucho más interesado, porque ahora no solo sabes, no solo te estás preguntando qué pasó con la esposa de Komura, sino además que ya conoces su relación, cómo se conocieron, y esto te da todavía más ganas de encontrarla. Esto nos pasa como lectores. La literatura funciona con preguntas. No, no, hay que hacerle preguntas al lector, dejárselas ahí clavaditas para que pueda avanzar sobre la hoja, para que tenga ganas de mojarse el dedo y pasar de página. Eso hace la pregunta dentro del texto. Por supuesto, en algún momento hay que empezar a responder, ¿no? No sé, en mi novela, donde hablo de la muerte de mi mamá, ese es el presente narrativo, creo que la gran pregunta es, ¿van a llegar a recomponer el vínculo antes que se muera o se va a morir y va a quedar todo ahí medio encajado? No sé. Tómate 5 minutos, este ejercicio es para vos. 5 minutos y detecta un posible comienzo, una interrupción, un origen, un quiebre de tu normalidad, de tu cotidiano. Pensá en tu historia personal. ¿Dónde se quebró? ¿Dónde las cosas no fueron nunca más iguales? O por lo menos luego empezarán a ser tal vez diferentes. No sé, te pongo un ejemplo. Una mujer entra al médico en una tarde de verano y el médico, como un paciente más, le dice, señora, usted tiene cáncer. De ahí en más, las cosas van a ser diferentes. Pero narrativamente, cortás ahí, pones un punto y te vas para atrás. Cuando tenía 20 años me enamoré de Rodrigo. Trrr. No sabemos cómo sigue, pero seguramente encontrarás la forma. Digo, este es un gran ejercicio para romper la hoja en blanco, para encontrarle un principio a tu historia. Tómate 2 minutos y hacelo tranquilo. Yo mientras te cuento y te comparto que escribir la vida para sanar son encuentros de escritura para narrar el dolor. Empezamos este lunes 6 de mayo de 19 a 20:30 horas. Los encuentros van a quedar grabados para que puedan verlo en diferido, quienes no se suman a los encuentros sincrónicos o alguien que haya perdido la clase, justamente para que no la pierda. Y vamos a estar trabajando, porque si bien hablamos cosas que nos pasan por acá, pero vamos a trabajar cosas en la hoja. Vamos a estar trabajando estructuras narrativas, todo esto que te dije, ¿no? Personajes con carne. Es decir, si yo me quedo en la superficie de que mi mamá me pegaba
pero ¿qué le pasó a esa mujer para estar así? ¿Dónde se rompió? ¿Con qué se rompió? Bueno, esa es la profundidad del personaje, ir más adentro del personaje. Cualquier personaje, ¿eh? El personaje que narra, el tío que aparece, el hermano, ¿no? Y son preguntas que yo le hago a la hoja, como una primera lectora. Yo funciono así. Cuando leo un texto de alguien, funciono como una primera lectora. Las etapas del dolor, esta cosa del shock que produce ciertas noticias que entran, ¿no? Ciertas llamadas, cierta información que luego te cambia la vida. Que los diálogos sean creíbles, vamos a trabajar diálogos, vamos a trabajar movimientos sistémicos pequeños para despejar, para visualizar, para ver, chequear en qué lugar de la historia estás posicionado. Este material, como te dije, va a quedar disponible para volver a ver. Vamos a hacer lecturas y correcciones en vivo. Eso significa que nos vamos a turnar para ir avanzando en cada uno de los trabajos, ya sea, nada, esto, con correcciones en vivo. Aprendemos todos. Corregimos un texto, aprendemos todos. Si alguien pasó alguna vez por un taller literario, funciona así. Y yo creo que todo lo que sé lo aprendí en los talleres de escritura, ¿no? Escribiendo, corrigiendo y tallereando. Eh, y se aprende muchísimo, porque llega un momento que todas las correcciones pasan como a una atrás. Y entonces te encontrás escribiendo diferente. Y decís, che, estoy escribiendo diferente. Porque hay algo que se internaliza. Bueno, es el proceso del aprendizaje, ¿no? Vamos a contar con una comunidad de WhatsApp donde vamos a estar compartiendo no solamente las cosas que nos pasan en la clase, las dudas y los avisos, sino también un grupo con recomendaciones de series, de películas, de lecturas, pero mucho audiovisual. Yo trabajo la escritura visual, cómo poder construir escenas desde lo visual. Vivimos en una era visual, sumamente visual, con lo cual para mí es necesario que la lectura también tenga como una llegada desde ahí, ¿no? Que yo lo pueda ver, y para eso, y para que podamos entender la trama, y para que nos nutramos de personajes interesantes, para que escuchemos diálogos profundos, bueno, las series y las películas, eh, soy muy cinéfila, así que lo vamos a estar trabajando. Y también un espacio para ir comentando cómo te sentís en el curso, con lo que está pasando, ¿no? Ese acompañamiento que todos necesitamos en un proceso. La duración del curso es de 4 meses, ningún libro se escribe en 4 meses. Yo digo siempre que es como un hijo, ¿no? Por lo menos 9, pero este tiene 4. Y tiene 4 porque la idea es que puedas pararte, mirar tu historia, acomodarla y después escribirla. Después, si querés, nos volvemos a encontrar al final de eso, ¿no? Pero la idea es ir acompañándote para que te armes vos como tu propio editor y como un escritor. Yo creo ¿quién es escritor? ¿El que hizo una carrera de escritor? ¿El que tiene un libro publicado? Si me preguntás, para mí escritor es el que escribe con conciencia, con esto que te estoy hablando, ¿no? Y aquel que tiene algo para contar, que tiene algo para escribir y para decir, y encima lo hace muy bien. Ese es escritor. Entonces, la idea es que puedas reforzar esa voz narrativa que estás teniendo. Conozco muchos libros de autoficción, muchas historias de vida, incluso sus autoras, eh, pero para mí no sé si son todas novelas, porque la novela tiene esto, ¿no? Tiene narrativa, tiene personajes, tiene estructura, tiene tensión, tiene un montón de cosas. Ahora, hay libros que son más bien como catárticos, ¿no? Como catarsis literaria, y de repente el libro es así, y hasta tiene fotos de la perra, y, y te dicen, esta es la novela, mi historia de vida. Yo no sé si es una novela, incluso no sé si es una biografía, porque es otro género también muy cuidado. Creo que a veces usamos esto, ¿no? Como una especie de catarsis literaria, pero la idea de este curso, escribir la vida para sanar, estos encuentros de escribir el dolor, es que puedas armarlo en un libro de pe a pa, derecho y concreto. El curso tiene un valor de 42.000 pesos o $50. Y si te interesa un poco más, me puedes escribir la palabra la vida, te paso más información para esta inscripción. Desde ya te agradezco tu compañía y espero que nos crucemos y nos veamos prontito. Te dejo un beso. Adiós.